Matilde se encontró desprovista de toda esperanza tangible. Bajo la inminente amenaza de ser expulsada de su humilde refugio, rodeada de 6 niños hambrientos y con el alma destrozada por la angustia, estaba convencida de que su viaje había llegado a su fin. Sin embargo, el destino suele elegir momentos de aparente simplicidad para alterar irrevocablemente el curso de la existencia. Era una mañana despejada. El sol caía con fuerza sobre la costa de Oaxaca y el cielo se mostraba de un azul tan intenso que parecía burlarse de la penuria en la que sobrevivía aquella familia. Ninguna señal presagiaba un milagro. Absolutamente nada indicaba que ese día sería diferente a los demás, hasta que sus sentidos percibieron no el estruendo de un trueno ni gritos humanos, sino un silencio anómalo que emanaba de las aguas, como si el océano mismo hubiera suspendido la respiración. Y fue entonces cuando vislumbró, reposando sobre la arena dorada, algo totalmente fuera de contexto. Una lujosa embarcación blanca, colosal e inmaculada, brillando a la luz del sol como una joya caída del paraíso. Estaba desierto, inerte, sin explicación lógica, como si la misma providencia divina hubiera arrojado esa riqueza a los pies de una viuda desesperada. Sin embargo, lo que Matilde ignoró en ese momento fue que este yate no representaba una bendición, sino un secreto, un misterio tan letal que poseía el poder de redimir a sus hijos o condenarlos perpetuamente. Antes de continuar, los invito a dejar un me gusta y suscribirse al canal, porque el desenlace de esta narración les pondrá los pelos de punta hasta el último segundo. Y respóndanme aquí en los comentarios: si se encontraran con un barco de lujo abandonado en una playa bajo un sol radiante, ¿se atreverían a investigar o el miedo los haría ignorar tal visión? Llovía a cántaros aquella tarde de 1928, azotando sin piedad la costa de Oaxaca. Sin embargo, el ruido que despertó a Matilde antes del amanecer no era el de la tormenta, ni el rugido habitual de las olas al estrellarse contra los acantilados. Ese golpe sordo que la había atormentado en sus pesadillas durante 6 meses era algo sin precedentes. Era un lamento profundo y grave, el crujido de la madera maciza al raspar contra la arena mojada, un crujido estructural que hacía vibrar el suelo de tierra de su choza, mezclándose macabramente con los gritos agudos y hambrientos de Sofía, la menor de sus hijos. Con un sobresalto violento, Matilde se levantó de la estera húmeda, sintiendo el frío del amanecer impregnando su camisón desgastado. El aire exudaba salitre, descomposición y miedo. Sofía, de tan solo 1 año, mantenía un llanto débil que desgarraba su espíritu maternal. A su lado, acurrucados como cachorros buscando calor, yacían los otros 5. Tomás, el mayor de 12 años, fingió dormir, pero Matilde notó la tensión en sus párpados cerrados. Sabía que el niño cargaba con una carga prematura, el peso de asumir el rol de hombre de la casa demasiado pronto. Los demás, diminutas figuras en la penumbra, apenas respiraban. El hambre era una entidad física en ese grupo, un cruel invitado permanentemente sentado a la mesa vacía. Matilde se levantó, sus pies descalzos, sintiendo la frialdad del suelo compactado. El crujido exterior resonaba con mayor intensidad, como una bestia varada en agonía. Habían pasado 6 meses desde que el mar se había tragado a Esteban, 6 meses desde que su risa se había apagado, reemplazada por el silencio opresivo de aquella morada. Esteban, su compañero, robusto como un roble, se había perdido en una tormenta sin nombre. El océano, que una vez los había mantenido, se lo había llevado todo, dejándola sola, con 6 bocas que alimentar y una deuda que no había contraído. El bote de Esteban, su única herramienta de trabajo, también había desaparecido, o eso le habían dicho. Solo quedaba el aroma a aire marino en su ropa vieja, colgada de un clavo en la pared de adobe, un recordatorio constante de su ausencia y la total vulnerabilidad que enfrentaban. Y allí estaba don Anselmo, el cacique de aquel pequeño puerto, un hombre de manos callosas y mirada inexpresiva, dueño de todos los barcos pesqueros
pesqueros, del almacén y, en la práctica, dueño de la vida de todos en aquella cala. La piedad era un concepto ajeno a Anselmo. El día anterior la había interceptado junto al pozo, con su sombra cerniéndose sobre ella. Le recordaba la deuda de Esteban, una deuda inflada por los intereses exorbitantes de las redes y los anzuelos que ahora yacían en el fondo del océano. Anselmo no quería el dinero. Matilde lo sabía. Codiciaba la tierra del jacal, deseaba su sumisión, quería erradicarla de aquella costa. El ultimátum era clarísimo, pronunciado con una serenidad venenosa. O pagas la deuda antes de que anochezca mañana, Matilde, o te echo a ti y a tu prole de esta casucha. No le importaba la lluvia ni el hambre. Don Anselmo quería verla destruida. Quería verla rota. ¿Se imaginan semejante desesperación? Sentir el hambre de sus hijos como cuchillas afiladas en su propio vientre, sabiendo que no tenía absolutamente nada que ofrecer. Matilde apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas. No poseía ni un solo centavo, ni una sola semilla. Solo tenía el sonido metálico de aquella enorme criatura agonizante en la orilla. Esta historia, por improbable que parezca, se desarrolló en las olvidadas costas de México en 1928. Era una época de caos y olvido, un período donde la revolución había terminado en el papel, pero en las remotas regiones costeras, la única ley vigente era la del más fuerte. Las fuerzas federales rara vez aparecían, y cuando lo hacían, era solo para recaudar impuestos o reclutar jóvenes para el ejército. Para una viuda indigente, la justicia era una palabra vacía. Sobrevivir era un acto diario de desafío. Matilde, inmóvil en la oscuridad de su choza, comprendía su soledad. Ni Dios ni el gobierno vendrían a rescatarla. Solo quedaba el mar, y el mar acababa de traer algo. Antes de revelar el desenlace de este descubrimiento, un hallazgo que cambiaría el destino de toda esta familia, suscríbete al canal y dale a me gusta si crees en las segundas oportunidades, porque lo que Matilde estaba a punto de encontrar en esa playa brumosa no solo desafiaba la lógica y las leyes humanas, sino que la pondría ante un peligro mucho mayor que la inanición, un peligro con nombre y apellido: Don Anselmo. Ella no lo sabía, pero la cosa que arañaba la arena la estaba llamando. La niebla se alzaba como un muro blanco y salado cuando Matilde finalmente salió del refugio improvisado. Era un algodón espeso que oscurecía el mundo, haciendo que su propia mano desapareciera al alcance de la mano. El olor a sal era abrumador, pero debajo percibió algo distintivo: el aroma de pintura fresca, de barniz caro. Sujetó a Tomás, el mayor, por el hombro. Su voz salió en un susurro áspero, engullido por la humedad. Cuida a tus hermanos. Cierra la puerta con llave y no la abras por ningún motivo. Voy a ver qué trajo la marea. No tardo. El niño simplemente asintió. Sus grandes ojos reflejaban la misma desesperación que sentía su madre. Los niños más pequeños, alertados por el movimiento, observaban desde su cama improvisada. Estaban acostumbrados a estas excursiones matutinas, acostumbrados a ver a su madre salir antes del amanecer a recoger algas o mariscos en descomposición entre las rocas, cualquier cosa que pudiera hervirse para hacer una sopa ligera para la tarde. Sin embargo, Matilde no se dirigía a los acantilados de siempre. Ignoró el sendero familiar y giró a la izquierda, hacia la playa abierta, caminando directamente hacia el sonido. Sus pies se hundieron en la arena fría y compacta, mientras la marea helada se retiraba alrededor de sus tobillos. La niebla lo envolvía todo. El silencio era absoluto, salvo los sollozos de Sofía, que se desvanecían tras la puerta de la choza, y el crujido frente a ella. No notó la silueta hasta que casi chocó con ella. Era una pared blanca que se alzaba hacia el cielo invisible. Un barco, pero no una barcaza pesquera naufragada por la tormenta como las que aparecían de vez en cuando. Era un monstruo, un yate de lujo, tan largo como la iglesia del pueblo y blanco como un hueso pulido, perfectamente varado en la arena como una ballena fantasma. Estaba inmaculado, silencioso, casi intacto. En el casco, letras doradas manchadas por el agua formaban una palabra difícilmente legible: la esperanza.
Un escalofrío violento recorrió la espalda de Matilde. Era un barco de los ricos de la capital, de esos que solo se ven en postales. ¿Qué hacía allí, en esa costa olvidada, abandonado y en un silencio sepulcral? Matilde se quedó paralizada, con la espuma fría mojándole los pies descalzos. El barco era una aparición, un espectro que no pertenecía a su mundo de redes rotas y hambre. Su primer instinto fue huir, correr de vuelta a la aparente seguridad del barco, lejos de aquella cosa blanca que olía a problema. Eso no era para ella. Pertenecía al mundo de los patrones, un mundo que solo traía desgracia y dolor a gente como ella. Pero entonces, el rostro de don Anselmo apareció en su mente, su sonrisa torcida y sus ojos muertos, el ultimátum del anochecer resonando en sus oídos. ¿Qué opción tenía realmente? ¿Morir de hambre en la playa o ser arrojada a la tormenta con sus hijos? Ese barco, ese fantasma, era una anomalía, pero también la única puerta que se había abierto. Desesperada, pensando solo en encontrar algo de valor, cualquier cosa, un trozo de metal, una cuerda gruesa, algo que pudiera empeñar en el pueblo vecino, se acercó a la barandilla. Una escalera de cuerda colgaba allí, meciéndose suavemente con la marea como una invitación. «Mamá». La voz de Tomás, un susurro ahogado por el miedo, casi la hizo gritar. El niño la había seguido en silencio, sus pequeños pies sin hacer ruido sobre la arena mojada. «Vuelve al barco». «Tomás, ahora mismo». Pero el niño negó con la cabeza, con la mirada fija en el barco, con una mezcla de terror y fascinación. «Me temo que te irás como papá». Esas palabras la golpearon más fuerte que el viento gélido. No había tiempo para discusiones. La niebla parecía espesarse y el tiempo se agotaba. «Pues sube rápido y no toques nada. ¿Entendido?». Matilde aferró la áspera cuerda, sintiendo las fibras húmedas cortarle las palmas de las manos. Subió con la agilidad desesperada de quien ha cargado cubos de agua y redes toda su vida. En cuanto puso un pie en cubierta, el olor la impactó primero. El olor la golpeó como un muro invisible. No era solo el olor del mar o de la madera mojada. Era un perfume intenso, un dulce aroma a flores que no crecían en esa costa. Olía a caoba pulida, seda cara, vino derramado. Pero debajo de todo ese lujo había algo más, algo metálico, dulzón y podrido. Un hedor que reconocía vagamente de los días de la matanza en el pueblo. El olor a óxido, caliente, el inconfundible olor a sangre seca. La cubierta era un caos de opulencia. Cojines de terciopelo empapados yacían esparcidos como cuerpos inertes. Sobre una mesa de madera tallada, varios platos de porcelana fina estaban rotos, y copas de cristal caídas giraban perezosamente con el ligero balanceo del barco varado. Era una escena de jolgorio interrumpido, de huida. Tomás se aferró a su falda, temblando visiblemente. «Mamá, vámonos. Huele mal aquí». El chico tenía razón. El lugar parecía muerto, profanado, pero la necesidad de Matilde era más fuerte que su miedo. Vio la puerta abierta del camarote principal, un rectángulo de oscuridad en la pared blanca del barco. «Espera aquí», le ordenó a Tomás, pero el niño no la soltaba, aferrándose a ella como un cangrejo. Entraron juntos, sus ojos adaptándose lentamente a la tenue luz del interior. El lujo era obsceno, un insulto directo a su propia vida. La cabaña era más grande que su túnica, alfombrada con una tela gruesa que amortiguaba sus pies descalzos, y las paredes relucían con un barniz que reflejaba la tenue luz. Una enorme cama cubierta con sábanas de seda ocupaba la mayor parte de la habitación. La ropa de cama estaba arrugada, manchada con algo oscuro y tirada en el suelo, como si alguien se hubiera levantado y huido en mitad de la noche. Un cofre de madera estaba abierto, con ropa fina de hombre y mujer esparcida por el suelo, y entonces Matilde lo vio, algo que le heló la sangre en las venas y le cortó la respiración. Sobre la alfombra de intrincados dibujos, a los pies de la cama, yacía un pequeño zapato de charol, un zapato de niño, negro, brillante, con un botón de nácar, como los que usaban los niños de los campesinos en las fiestas del pueblo. Solo uno, la imagen de Sofía, descalza sobre el suelo de tierra, la impactó con fuerza. ¿Dónde estaba la niña en ese zapato? Su mirada se desvió del zapato al escritorio de madera pulida. Estaba intacto, a diferencia del resto de la cabina.
Sobre él había un bolígrafo caído, un charco oscuro que manchaba la madera y un libro pesado encuadernado en cuero oscuro. Un cuaderno de bitácora. Estaba abierto. Matilde solo podía leer su propio nombre y algunas palabras sueltas que el cura le había enseñado. Pero Tomás, gracias a ese mismo cura, había aprendido un poco más. «Tomás, mira esto», susurró, con voz casi inaudible. El niño se acercó, recorriendo con la mirada las letras sesgadas y manchadas de tinta que parecían escritas con mano temblorosa. Le costó, pero empezó a deletrear la última entrada. La letra era apresurada, casi ilegible. «Nos encontraron», leyó Tomás con voz temblorosa. Matilde sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Él continuó leyendo. «Anselmo nos traicionó». Anselmo, el mismo don Anselmo que la echaba de casa. El miedo se convirtió en hielo puro. No podía ser casualidad. El niño continuó. «Huimos por tierra. Que Dios nos tenga piedad». La familia adinerada del barco no se había ahogado. Habían huido a través de la selva que rodeaba la costa. Y Anselmo, el cacique, estaba involucrado. Ahora el silencio del barco ya no parecía de abandono. Olía a crimen, a trampa mortal. «Mamá», susurró Tomás, sacándola de su trance, señalando una puerta más pequeña al fondo del camarote. La puerta de la cocina. El hambre del niño era más inmediata que el peligro abstracto. Matilde asintió, con la mente a toda máquina. Si Anselmo estaba involucrado, ese barco era una tumba flotante. Pero sus 6 hijos, tenían hambre. Entraron en la cocina. Era un milagro de abundancia. Rebosaba de comida. Latas de conservas europeas con diseños coloridos, sardinas, melocotones en almíbar, sacos de harina fina y azúcar. Más comida de la que habían visto en todo el último año. Tomás, rebuscando por necesidad, abrió un cajón, buscando cubiertos o algo para abrir una lata. El cajón estaba atascado. Tomás tiró con más fuerza y al hacerlo, golpeó una pequeña tabla del suelo que sonó a hueco. El niño miró a su madre con los ojos muy abiertos. Matilde se agachó. Debajo de un saco de harina volcado que cubría parte del suelo, había una tabla suelta. No estaba clavada como las demás. Con el cuchillo de cocina que siempre llevaba atado al cinturón, su única herramienta, Matilde lo usó como palanca. La madera cedió con un crujido sordo, revelando un compartimento oscuro y estrecho debajo. Le temblaban las manos. ¿Era un arma? ¿Más papeles? Metió la mano en el agujero y sus dedos tocaron la madera fría y pulida de una caja. La sacó. Era una caja pesada y oscura de madera, con incrustaciones de metal que brillaban opacas. No tenía cerradura. El corazón le latía tan fuerte en los oídos que temió que la oyeran desde la orilla, que don Anselmo la oyera desde el pueblo. Levantó la tapa con manos temblorosas. No era oro. Eran joyas, un tesoro inimaginable que brillaba suavemente en la tenue luz de la cocina. Collares de perlas tan gruesas como ojos de pez. Anillos con piedras verdes y rojas que parecían brasas. Broches de diamantes que parecían estrellas atrapadas. Estaban envueltos en trozos de terciopelo negro. Era la riqueza de toda una vida, la fortuna de generaciones. Era su salvación o quizás su sentencia de muerte definitiva. El brillo de las piedras preciosas la cegó por un momento. Eran irreales, esmeraldas del tamaño de una uña del pulgar, rubíes tan oscuros como sangre coagulada, perlas lechosas que parecían haber robado la luz de la luna. Matilde miró sus propias manos, sucias, con las uñas rotas de escarbar en la arena en busca de almejas, y sintió un profundo mareo. Esto no era riqueza. Era una maldición. Era la clase de tesoro por el que los hombres mataban sin dudarlo. Ahora el zapato abandonado del niño, el olor a óxido y el diario que mencionaba a Anselmo adquirían un significado aterrador. Esa era la razón. Anselmo no era solo un traidor, era un ladrón y muy probablemente un asesino. Y ella, una viuda miserable, acababa de descubrir su sangriento secreto. «Mamá, la comida». La voz de Tomás la devolvió a la realidad. El niño no miraba las joyas. Tenía la mirada fija en las latas apiladas en el estante. Su hambre era más real que cualquier diamante. Matilde sintió una oleada de gélida claridad. Las joyas eran la muerte, la comida, la vida. Pero, paradójicamente, las joyas también eran la única forma de comprar una vida lejana. Si Anselmo controlaba el puerto,
controlaba la costa. No había escapatoria posible sin dinero, y el único dinero que existía en kilómetros a la redonda estaba ahora en esa caja bajo sus pies. Tomó una decisión en un abrir y cerrar de ojos. No podía llevarse la caja. Era demasiado grande, demasiado pesada, imposible de ocultar. Sería una sentencia de muerte instantánea si la vieran con ella, pero tampoco podía dejarlo todo atrás. Sus hijos merecían más que los restos podridos del mar. Su mano callosa y temblorosa se hundió en el terciopelo, apartando un pesado collar de perlas. Sus dedos buscaron algo pequeño, algo que pudiera ocultar, algo que pudiera coser en el dobladillo de la falda de Sofía. Encontró un broche, pesaba frío como el hielo, un único rubí rodeado de diminutos diamantes. Se lo sujetó a la muñeca. Rápidamente, casi con violencia, escondió el broche en la cinturilla de su falda, metiéndolo bajo la tela desgastada de su blusa. El frío metal contra su piel cálida la hizo estremecer. Era un secreto gélido, un pecado que le quemaba la piel. Cerró la tapa de la oscura caja de madera, la volvió a colocar en el agujero y empujó la tabla suelta en su lugar. Con el pie, arrastró el saco de harina volcado para ocultar cualquier rastro. Tomás la observó en silencio. Sus ojos oscuros comprendían la necesidad del secreto, aunque no comprendían la magnitud del peligro. Sabía instintivamente que lo que acababan de hacer era tan peligroso como robarle a Dios. Ahora la comida, susurró Matilda. Su voz era ronca. El miedo la llenaba de energía. Cojan las latas. Todas las que puedan cargar, rápido. Sus manos, que momentos antes habían sostenido diamantes, ahora agarraban latas de melocotones en almíbar, sardinas en aceite de oliva y carne en conserva. El peso era reconfortante, real. Llenaban sus brazos y los pliegues de sus faldas. Estaban robando, sí, pero Matilda sentía que solo estaba reclamando una pequeña parte de lo que el mar le debía, una nimiedad comparado con el tesoro que dejaba atrás. El peso de la comida era una promesa de supervivencia para sus hijos. El peso del broche era su única y diminuta esperanza de escape. Salieron de la cocina y recorrieron de nuevo el camarote principal. Matilda evitó mirar la cama deshecha. Evitó, con todas sus fuerzas, mirar el pequeño zapato de charol que seguía tirado en la alfombra. Ese zapato era un fantasma, un grito silencioso que amenazaba con paralizarla. Cada paso sobre la suave y gruesa alfombra era como caminar sobre una tumba. El aire seguía cargado con ese dulce perfume y el hedor a sangre vieja. Tenían que salir de allí. Tenían que salir al aire limpio, aunque fuera el aire de la tormenta. Vamos, Tomás. Corre a las escaleras y baja. Te sigo. Llegaron a cubierta. El aire fresco golpeó el rostro de Matilde y respiró hondo el olor a sal y lluvia. El mundo real, la niebla, como obedeciendo a una señal, empezó a disiparse. El débil sol intentó atravesar la pared gris, transformando la bruma en un vapor luminoso y pálido que se arremolinaba en el agua. El mar estaba más tranquilo ahora. Matilde se acercó a la barandilla, con el corazón latiendo con una frágil esperanza. Quizás podrían llegar al bote antes de que alguien los viera. Quizás Anselmo seguía dormido. Dejó las latas en el suelo de madera y le dijo a Tomás que esperara junto a la escalera de cuerda. Se asomó por la orilla. Sus ojos recorrieron la playa buscando la manera más rápida de regresar con sus hijos, calculando la carrera que tendrían que hacer por la arena mojada. Esperaba ver la playa vacía, desierta, marcada solo por sus propias huellas y las de Tomás. Esperaba ver la soledad que siempre había sido su compañera y su enemiga. Pero la playa no estaba vacía. La niebla había retrocedido lo suficiente como para revelar tres figuras oscuras de pie sobre la arena húmeda a pocos metros del casco del bote. Allí, completamente inmóvil, como una estatua tallada en sal oscura, estaba don Anselmo. No estaba solo. A su lado, impasibles, estaban el mudo y cara cortada, los dos hombres que cumplían sus órdenes sin rechistar, los mismos que, según se decía, habían hecho desaparecer a otros pescadores que se atrevieron a desafiarlo. No sonreían, no miraban el barco con sorpresa, la miraban a ella, fijamente, con los brazos cruzados, rostros impasibles bajo la luz grisácea. El viento les agitaba los sombreros, pero no se movían.
Había estado esperando. La comprensión golpeó a Matilde con la fuerza de una ola. El barco no había llegado allí por accidente. La marea no lo había traído allí por casualidad. Anselmo sabía que estaba allí. Tal vez él mismo lo había guiado hacia la trampa de arena. Había estado observando la costa, esperando este premio, esperando que la marea le entregara el botín, y ahora ella era la rata que había caído en su trampa. Era la testigo que había visto el interior, que había encontrado el zapato de la niña, que había leído su nombre en el cuaderno de bitácora. El broche en su cintura dejó de ser una esperanza. Se había convertido en un bloque de hielo, y las latas de comida a sus pies parecían un ancla que la ataba a ese barco fantasma. La voz de don Anselmo cortó el aire salado, tranquila y venenosa. No gritó, no lo necesitaba. Su calma era más aterradora que cualquier amenaza. Sabía que la curiosidad te vencería, Matilde, dijo su voz, llegando con claridad a la cubierta. No la llamó viuda por desprecio. Lo dijo como un hecho, como una definición de su debilidad. Hay cosas que el mar trae, mujer, y es mejor dejar que el mar se las lleve. Tomás se aferró a la falda de Matilde con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El niño comprendió antes que ella que no los estaban rescatando, sino acorralando. Anselmo levantó una mano, una señal perezosa a sus dos secuaces que permanecían inmóviles en la arena, impidiéndoles escapar. Empezó a subir. No usó la escalera de cuerda con prisa, sino con una lentitud deliberada y metódica. Sus pesadas botas golpearon los escalones de madera uno a uno. Un sonido sordo marcó el ritmo de su llegada. Matilde retrocedió un paso, empujando a Tomás tras ella hacia el camarote. Cuando Anselmo puso un pie en cubierta, el barco pareció inclinarse bajo su peso. Era un hombre corpulento, no gordo, sino denso como la madera. Olía a tabaco barato, a pescado seco y a esa autoridad rancia de quien nunca ha sido desafiado. Sus pequeños ojos oscuros los recorrieron a ella y al niño con desdén. Luego, su mirada recorrió la cubierta, notando las copas caídas, la opulencia desordenada. Matilde sintió el peso gélido del broche contra su vientre. Era un bloque de hielo ardiente, un secreto que la asfixiaba. Sus brazos temblaban bajo el peso de las latas de comida. Eran su única defensa, su única justificación para estar allí. Solo buscaba comida, don Anselmo, balbuceó, odiando la debilidad en su propia voz. Mis hijos no comieron. La marea trajo el barco. Pensé que era un milagro. Quería que solo viera a la viuda hambrienta, a la madre desesperada. Quería que su miseria fuera un escudo que la hiciera parecer inofensiva, demasiado insignificante para ser una amenaza. Don Anselmo rió, un sonido seco y sombrío, como el choque de piedras. Un milagro, repitió, saboreando la palabra. El mar no trae milagros, Matilde. Trae basura y trae problemas. Sus ojos se posaron en las latas que ella sostenía. Hizo un gesto de desdén. No le importaba la comida. No tenía hambre. Su mirada se desvió hacia la puerta abierta del camarote principal, el lugar que ella acababa de dejar, con los ojos entornados. ¿Y qué más encontraste en tu milagro? ¿Encontraste algo interesante? ¿Algo que brille? Bajó la voz, volviéndose íntima y peligrosa. Sabía exactamente qué había en ese barco. Dio un paso hacia el camarote. Matilde se movió instintivamente, bloqueando la entrada, protegiendo a Tomás, pero también protegiendo el secreto del zapato del niño y el diario sobre el escritorio. Este movimiento, este pequeño acto de desafío, cambió la expresión de Anselmo. La diversión se había desvanecido, reemplazada por una fría impaciencia. Quítate del medio, mujer. Estaba acostumbrado a que la gente obedeciera. Estaba acostumbrado a que las mujeres bajaran la mirada. Pero Matilde, con el hambre de sus hijos y el ultimátum del anochecer agobiándola, sintió que algo se rompía. El miedo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una rabia sorda. Sí, dijo con voz temblorosa, pero encontrando un hilo conductor inesperado. Sí, encontré algo. Sus manos soltaron las latas de comida que cayeron a la cubierta con un golpe metálico que hizo saltar a Tomás. Tenía las manos vacías, excepto una, la que había agarrado el cuaderno de bitácora de cuero. Lo levantó. Encontré esto. No fue un movimiento amenazante, sino una revelación. Sostuvo el pesado libro en el aire gris, un objeto que olía a tinta y a mar, el libro que contenía su nombre. Anselmo se quedó paralizado, con todo el cuerpo tenso, sus ojos fijos,
en el oscuro libro de cuero, Matilde vio el reconocimiento instantáneo, seguido de una oleada de incredulidad y furia. Retrocedió un paso involuntariamente. No sabía que existía un cuaderno de bitácora. O tal vez, en la prisa de la traición en la oscuridad de la noche anterior, lo había olvidado. Matilde lo supo en ese instante. Anselmo no sabía leer. Lo supo por la forma en que miraba el libro. No como fuente de información, sino como un objeto maldito, un símbolo de poder que escapaba a su control. La palabra escrita era un arma de los jefes, y ahora esa arma estaba en sus manos. El miedo de Matilde se evaporó, reemplazado por una claridad gélida. El hambre, las deudas, el yugo, todo se desvaneció. Solo quedaba este momento, este duelo silencioso en la cubierta de un barco fantasma. El capitán lo escribió todo, mintió, con una voz extrañamente serena. Escribió sobre usted, don Anselmo. Escribió sobre el trato que hizo y escribió cómo los traicionó. Cada palabra era como una piedra lanzada con precisión. Vio cómo el rostro de Anselmo se contorsionaba, su piel se oscurecía con la sangre que le subía a las mejillas. La palabra traicionado flotaba entre ellos, innegable. No dijo nada. El silencio se prolongó, lleno de violencia contenida. Estaba calculando. Podía matarla allí mismo, a ella y al niño, arrojarlos al mar junto con el libro. Pero ¿y los otros 5 niños en el bote? ¿Y si ella hubiera hablado? ¿Y si el libro era solo una copia? La duda, por primera vez, asomó a los ojos del jefe. Él, que controlaba el puerto, estaba siendo controlado por un libro que no podía leer y una mujer que debería estar rogando por su vida. El poder había cambiado de manos, aunque solo fuera por un frágil instante. «Te daré el bote», dijo Matilda finalmente con voz firme. El engaño tenía que ser completo. «Toda esta chatarra es tuya. Las joyas, el oro, lo que sea que llevara esa gente». Hizo un gesto hacia la cabaña, como si supiera de otros tesoros. «Pero deja mi casa en paz, perdona la deuda de Esteban y danos un pasaje seguro en la próxima carreta hacia el norte, a mí y a mis 6 hijos». Acercó peligrosamente el diario al borde de la cubierta sobre el agua gris. «O quemaré este libro, página por página, y les contaré a todos los pescadores de la cala lo que leí, y luego se lo entregaré al primer agente federal que ponga un pie en esta playa». El silencio en cubierta se hizo denso, espeso como la niebla que se negaba a disiparse. El único sonido era el silbido del viento y el murmullo de las olas al retroceder. Don Anselmo la miró fijamente. Sus ojos oscuros, antes llenos de desprecio y poder, ahora eran pura piedra. Estaba calculando. Matilde no respiraba. El libro en su mano temblaba visiblemente, pero mantenía el brazo extendido, el libro colgando sobre el abismo gris del mar. El viento azotaba su falda rasgada, pegándosela a sus piernas. Anselmo, el hombre que controlaba la vida y la muerte en esa costa, el hombre que, según los rumores, ahogaba a sus enemigos y los reportaba, perdidos en la tormenta, estaba siendo desafiado por una viuda descalza, sucia de arena, sosteniendo un libro que no podía leer. Vio la furia pura en la mandíbula apretada de Anselmo, el músculo saltando rítmicamente bajo su piel bronceada por el sol. Odiaba estar acorralado, la odiaba por hacerlo, quería el libro, quería arrebatárselo de la mano y romperle el cuello ahí mismo, arrojarla a ella y a su hijo al mar y decir que el barco fantasma se los había llevado, pero no pudo. Matilde había sido demasiado lista o demasiado desesperada, que a veces es lo mismo. «Federales», había dicho. Esa palabra era veneno en el puerto. Los federales trajeron interrogatorios, trajeron soldados uniformados que no respetaban la ley del cacique, y traicionar a una familia adinerada de la capital, eso era muy diferente a hacer desaparecer a un simple pescador como Esteban. Eso trajo al ejército. Anselmo asintió. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, un gesto de derrota que le costó el alma. El odio en su mirada era tan intenso que Matilde casi retrocedió. «Trato hecho», gruñó. Su voz era como piedras raspando, la voz de un hombre que traga veneno. «Dame el libro y lárgate de mi vista. Tienes hasta el anochecer para tomar la carreta a Salina Cruz. Si te veo en esta playa mañana al amanecer, el trato se cancela». Pero Matilde, percibiendo ese frágil poder, no se movió. El miedo la volvió más astuta que nunca. «No»,
dijo. El libro se queda conmigo. Se lo daré al carretero cuando mis 6 hijos y yo estemos a bordo y lejos del puerto. Si algo nos pasa, si no alcanzamos esa carreta, tiene órdenes de llevarla al fuerte de la capital. Era una mentira construida sobre otra mentira, una torre de engaños erigida sobre la pura desesperación. Anselmo la miró y por primera vez, Matilde vio algo parecido al respeto en sus ojos muertos. Era el respeto de un depredador por otro. Soltó una carcajada que sonó como una tos seca. Eres más víbora de lo que pensaba. Matilde retrocedió un paso e hizo un gesto burlón y amplio, despejando el camino hacia la escalera de cuerda. Anda, coge tu comida podrida y bájate de mi barca, y llévate a tus crías. Matilde no se movió. No le quitó los ojos de encima. Tomás, dijo con voz firme, baja ya, no corras, ten cuidado. El niño, pálido como la espuma del mar, obedeció. Agarró la escalera y bajó rápidamente, resbalando con los pies descalzos en los escalones mojados. Cuando Tomás tocó la arena, Matilde por fin se movió. Sin darle la espalda a Anselmo, retrocedió lentamente, recogiendo las latas de comida que había dejado caer. Las metió en el pliegue de su falda, sintiendo el frío metal de las latas contra el gélido metal del broche en su cintura. Con el pesado diario bajo el brazo, se aferró a la cuerda. Bajar fue una agonía. Le temblaban tanto las manos que casi resbalaban. Las latas la agobiaban. A cada segundo esperaba sentir la mano de Anselmo en su cabello, una bota en su espalda. Cuando sus pies, descalzos, tocaron la arena fría y húmeda, sintió un alivio tan profundo que casi se le doblaron las rodillas. Agarró la mano temblorosa de Tomás. «No mires atrás», ordenó. «Camina hacia el pozo. ¡Rápido!». Apenas habían recorrido 20 metros sobre la suave arena cuando oyeron un estruendo a sus espaldas. Un violento ruido de madera quebrándose y un grito de pura furia. Matilde no pudo evitar mirar por encima del hombro. Don Anselmo, en un ataque de furia frustrada, pateó la mesa de cubierta, lanzando los platos de porcelana y las copas de cristal contra el camarote. Sus hombres, el Mudo y Cicatriz, subieron al barco armados con barras de hierro. «¡Encuéntrenlo!», gritó Anselmo. Su voz ya no era tranquila, sino un rugido animal. «Desmantelen este maldito barco tabla a tabla. ¡Quiero las joyas!». Matilde aceleró el paso, casi arrastrando a Tomás. El broche en su cintura era un carbón encendido. Él buscaba las joyas que ella nunca había mencionado. Estaba destruyendo el barco por el tesoro que creía suyo. El tesoro que ella había encontrado, del que había robado una pieza y luego vuelto a esconder. Anselmo creyó haber ganado, que la había asustado con unas simples latas de comida. No sabía que ella llevaba la llave de su futuro, el precio de su libertad, un secreto frío cosido a su piel. Él buscaba el botín, ella buscaba su vida, el verdadero tesoro, el pequeño y portátil, el que podía salvarlos, le pertenecía a ella. El viaje de regreso a Jacal se hizo eterno. La niebla casi se había disipado por completo y la luz grisácea del día dejaba al descubierto la miseria de la costa. Las rocas negras parecían dientes podridos. Cada sombra parecía la de uno de los hombres de Anselmo esperando para emboscarlos. Matilde no paró de correr hasta que vio la puerta destartalada de su choza. Empujó a Tomás adentro y cerró la puerta, cerrándola con el tronco podrido que usaban para tal fin. Los otros 5 niños despertaron, sobresaltados por la entrada abrupta y la respiración agitada de su madre. Matilde se apoyó en la pared de adobe con el pecho ardiendo y el diario cayó al suelo de tierra con un golpe sordo. Se desabrochó la falda y dejó caer las latas de comida. Rodaron por el suelo. Los niños soltaron gritos ahogados de alegría. Duraznos, sardinas, carne. Se abalanzaron sobre ellos, golpeando las latas contra el suelo, intentando abrirlas. Pero Matilde no los vio. Su mano se dirigió a su cintura, donde el broche estaba a salvo, y luego su otra mano fue al bolsillo de su falda. Sacó el único objeto que había tomado del bote, algo que había recogido instintivamente al salir del camarote, algo que no tenía valor monetario, pero eso era todo. El pequeño zapato de charol del niño desaparecido. Lo apretó contra su pecho, tan fuerte que el duro tacón le dolió. Era un recordatorio.
la prueba de un crimen que nunca sería castigado, la prueba de que el mundo era injusto y cruel, pero también era la prueba de que había sobrevivido. El bote, como decía el título, había cambiado su vida para siempre. No la hizo rica, la hizo libre. Le enseñó que el verdadero tesoro no eran las joyas escondidas bajo las tablas del suelo, sino la fuerza que encontró dentro de sí misma para enfrentar al monstruo que caminaba sobre la tierra. Y mientras se alejaba mentalmente de esa playa con sus 6 hijos a salvo, por ahora, se aferró al pequeño zapato, un recordatorio de que la verdadera riqueza es tener algo por lo que luchar. Cuéntenme en los comentarios qué creen que hizo Matilde con ese broche de rubí que logró esconder. ¿Lo vendió a la primera oportunidad o lo guardó como el secreto de su verdadera liberación? El sonido de sus hijos devorando la comida era lo único que la mantenía en pie. Tomás, con el cuchillo de cocina de su madre, había logrado perforar una lata de duraznos en almíbar. Los niños hundieron sus manos sucias en el espeso almíbar, sorbiendo el dulce líquido, con el rostro teñido de alivio. Era la primera vez que comían algo dulce en más de un año. Matilde observaba la escena con un nudo en la garganta. Esa alegría desesperada, ese alivio animal, era lo que la había llevado a la vida. Pero la imagen de Anselmo, gritando y destrozando la cubierta del barco, estaba grabada en su mente. No les había dado hasta el anochecer, les había dado una ventaja, y esa ventaja se esfumaba con cada segundo que pasaba. El ultimátum era real. Si te veo en esta playa mañana al amanecer, amanecer. Tenían que irse ya. Se sacudió el estupor. Tomás, ayúdame. Su voz era un látigo. No podemos comérnoslo todo. Guarda esto. Metió las latas restantes en 2 costales de ixtle que colgaban de un clavo. No había tiempo para empacar. ¿Empacar qué? ¿Las esteras húmedas? ¿La olla de barro agrietada? Toda su vida cabía en esos 2 costales y los cuerpos frágiles de sus hijos. Agarró la pequeña estatuilla de madera de la Virgen que había pertenecido a su madre, el único objeto que no era utilitario, y la metió en su blusa junto al broche. El rubí frío y la madera áspera rozaron su piel. Uno era su pecado, el otro su oración. Recogió el diario del suelo. El libro era pesado, inútil. Sabía que su mentira sobre el carretero y el agente federal era tan clara como el agua, pero había funcionado gracias al miedo de Anselmo a lo desconocido, a la palabra escrita. Sofía, detrás de ti, Tomás. El niño asintió, con el rostro repentinamente serio, olvidando la dulzura de los duraznos. Ayudó a atar a la bebé a la espalda de Matilde con un rebozo desgastado. Los otros 4 niños, de entre 4 y 10 años, la miraron aterrorizados. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Inés, de 8 años, con ojos idénticos a los de Esteban. Nos vamos de aquí, dijo Matilde con una voz más valiente de lo que sentía. A un lugar mejor. Ahora todos en fila. Denme las manos. No quiero ni un solo sonido. ¿Entienden? Ni un susurro. Hay hombres malos ahí fuera. Los niños asintieron, pálidos. El hambre había dado paso a un miedo más agudo. Salieron de la choza uno a uno, como una fila de patitos asustados, dejando la puerta abierta y meciéndose con el viento que ahora olía a lluvia inminente. El camino desde la senda ganadera hasta el sendero principal era un infierno de lodo y raíces. No era una carretera, sino un sendero de cabras que serpenteaba entre la densa vegetación costera. Matilde caminaba primero, con Sofía colgando a su espalda y una pesada bolsa en la mano. Tomás iba detrás, cargando la otra bolsa y sujetando la mano del niño más pequeño. Cada crujido de una rama, cada grito lejano de un mono, hacía que Matilde se detuviera, con el corazón latiendo con fuerza. Esperaba ver aparecer el rostro de Scar, o el mudo, entre las hojas de plátano silvestre. Sabía que Anselmo era un hombre de palabra, pero su palabra era la de una serpiente. Podría haberles dado el trato solo para cazarlos por el camino, lejos de la vista del mar. El aire era pesado, húmedo, cargado con la electricidad de la tormenta que se aproximaba. La caminata fue lenta, dolorosamente lenta. El niño de 4 años, Miguel, tropezó y cayó en el lodo, emitiendo un gemido. Matilde lo levantó con un tirón brusco, agotada por el pánico. Silencio, siseó,
con más dureza de la que pretendía. El niño ahogó un sollozo, pero lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas manchadas de barro. El peso de Sofía a su espalda era abrumador. Las correas de la mochila se le clavaban en los hombros. El diario que Tomás llevaba ahora bajo el brazo le oprimía el costado. Cada paso era una agonía. El broche en su cintura era un punto de dolor gélido, recordándole por qué huían. Después de lo que pareció una eternidad, habían salido de la selva a la cicatriz de tierra roja que llamaban el Camino Real. No era más que un camino de carretas, dos profundos surcos de barro seco flanqueados por muros de vegetación impenetrable. Estaba desierto. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de los insectos y la respiración agitada de sus hijos. «¿Dónde está la carreta, madre?», susurró Inés. Matilde miró a ambos lados. Nada, solo el camino vacío que se perdía en la distancia. El pánico le subió a la garganta, un sabor a bilis. Anselmo había mentido, no había carreta. Los había enviado allí a morir solos, fuera de su vista. Se sentaron junto al camino, ocultos entre los arbustos. Los minutos se alargaron como horas. Los niños se acurrucaron, sus pequeños cuerpos temblando de cansancio y miedo. Tomás, siempre en guardia, miraba fijamente el camino hacia el puerto con los puños apretados. Matilde sintió el impulso de quitarse el broche, de mirarlo a la luz del día, de asegurarse de que era real, de que todo ese riesgo había valido la pena. Pero se contuvo. Quitarse esa joya allí, en medio de la nada, era tentar a la suerte. Era un secreto que debía permanecer en la oscuridad de su ropa. Un secreto entre ella y el niño muerto del zapato de charol. El cielo se oscureció. Las nubes grises finalmente los envolvieron. Las primeras gotas frías de lluvia comenzaron a caer. Una lluvia tropical intensa. Sofía volvió a llorar, un llanto cansado y húmedo. Justo cuando Matilde sintió que la esperanza se desmoronaba, que Anselmo había ganado, que tendría que llevar a sus hijos de vuelta a la selva para morir, oyó un sonido. No era el rugido del mar, sino un crujido lento, el crujido de madera contra madera y el jadeo de mulas cansadas. Venía del puerto. Era la carreta, o eran los hombres de Anselmo. Matilde empujó a sus hijos hacia los arbustos, con el corazón latiendo desbocado. El sonido se acercaba. Un sudor frío le corría por la espalda, mezclándose con la lluvia. Salvación o ejecución. La ambigüedad era una tortura. Finalmente apareció la carreta. Era una gran plataforma tirada por 4 mulas, con los costados cargados de sacos de copra. El carretero, un hombre viejo y curtido con un rostro que parecía un mapa de arrugas, detuvo las mulas al verla. No pareció sorprendido. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de miedo. «Sube», dijo en voz baja y urgente. «Anselmo dijo que vendrías. Me dijo que me diera prisa». El alivio fue tan abrumador que Matilde casi se desmaya, pero fue un alivio fugaz. El miedo en los ojos del carretero era más elocuente que cualquier amenaza. Trabajaba para Anselmo. Estaba aterrorizado. No era un favor, era una orden que cumplía a regañadientes. Mientras ayudaba a subir al último niño, el carretero echó un vistazo al diario que Tomás aún sostenía. «El jefe me dijo que diera esto», dijo extendiendo una mano temblorosa. Matilde lo miró. Si le daba el libro, perdería su única garantía. Si no funcionaba, podía dejarlos allí. El juego, comprendió, aún no había terminado. Matilde apretó el libro contra su pecho, con el cuero húmedo adherido a su blusa rota, y miró al carretero. Era un anciano, uno que había pasado toda su vida en el puerto, un hombre que siempre bajaba la mirada ante Anselmo, quien aceptaba su pago con brandy y en silencio. Vio el terror puro en Minucintusin sus ojos y supo que solo era un peón, tan atrapado como ella, aplastado entre el miedo al cacique y el miedo a lo desconocido. «Este libro», dijo, con la voz cortando la lluvia incipiente, tan fría como el broche en su cintura, «es mi seguro, es el seguro para mis 6 hijos, y le dirás a don Anselmo que se lo entregaré al comandante en Salina Cruz si no llegamos sanos y salvos». El hombre tragó saliva con dificultad, con la nuez subiendo y bajando. Un sudor frío le perlaba la frente a pesar del viento gélido. «Pero Matilde, me matará si no lo tomo», dijo. Ella dio un paso más cerca, invadiendo su espacio, obligándolo a mirarla. «Y los federales te colgarán si te encuentran cómplice de lo que pasó en ese barco. Solo quiero salvar a mis hijos. Tú
Sálvate a ti misma. Anselmo no está, yo sí. Y este libro también. Llévanos ahora. La lógica era brutal. Y funcionó. El miedo a una muerte lejana pero segura a manos de la ley era más fuerte que el miedo a una probable muerte a manos de Anselmo. El carretero miró hacia atrás una última vez, al oscuro camino que conducía al puerto, como si esperara ver al mismísimo diablo aparecer entre los árboles. El miedo a Anselmo fue inmediato, pero el miedo a la capital, a los soldados uniformados, a la horca, ese era un miedo mayor, más definitivo. Entra, gruñó finalmente sin mirarla, con la voz entrecortada por la tensión. Entra rápido, y que Dios se apiade de nosotros. Era una escena caótica de barro, pánico y cuerpos pequeños. Matilde empujó a Inés y Miguel a la plataforma de madera, mientras el valiente Tomás ayudaba a los niños más pequeños a subirse a los ásperos y malolientes sacos de copra. La carreta apestaba a coco rancio, humedad y miedo. Matilde fue la última en subir, empujando a Tomás delante de ella sin soltar el diario. Cuando estuvo encima de la inestable carga, miró la costa por última vez. Era solo una línea gris, una cicatriz de arena y espuma que desaparecía bajo la tormenta que ahora azotaba con furia. No sentía nostalgia ni tristeza por la yaca, solo el frío profundo de la huida, la certeza de que si volvía a poner un pie allí, la mismísima tierra la tragaría. El carretero dio un latigazo y la carreta se tambaleó hacia adelante. El viaje fue un infierno. La carreta se sacudió violentamente, iniciando su marcha por el sendero que era un río de barro. El carretero azotaba a las mulas con una urgencia febril, haciendo que las sólidas ruedas de madera se hundieran en los agujeros y emergieran con un crujido que les resonaba los dientes. Matilde y sus hijos se acurrucaron bajo la lona grasienta que apenas cubría la carga. La lluvia arreció, un diluvio que golpeaba contra la lona como 1000 tambores apagados. Estaban apretados entre los costales, el olor a ixtle mojado, llenando sus pulmones, mezclado con el olor acre del miedo en sus propios cuerpos. Matilde sintió el broche en su cintura. Ya no era hielo, era carbón quemado. Era el precio de este viaje, el precio de la cobardía del carretero. Era el precio de la vida del niño con los zapatos de charol. Por primera vez se preguntó cuánto valía realmente. ¿100 pesos? ¿1000? ¿Suficiente para una pequeña casa de adobe muy lejos del mar? ¿Suficiente para que sus hijos comieran carne más de una vez al año? El peso de aquella pequeña joya parecía más pesado que todas las latas de comida que había dejado atrás, más pesado que el cuerpo de Sofía durmiendo sobre su pecho. Sofía lloró en silencio contra su madre, un llanto agotado por el hambre y el miedo, hasta que el ruido la adormeció. Miguel temblaba desconsoladamente, castañeteándole los dientes de frío y terror. Inés, a sus 8 años, intentó cubrirlo con su propio rebozo empapado, un gesto maternal, fútil, pero tierno. Tomás, sin embargo, no se movió. Se sentó erguido junto a la abertura trasera de la lona, con la mirada fija en el oscuro sendero que dejaban atrás. Estaba observando. A sus 12 años, comprendía perfectamente que huir no significaba seguridad, significaba estar en movimiento, un blanco más difícil de alcanzar. Matilde lo observaba con el corazón dolido por una mezcla de orgullo y profundo dolor. Le estaba robando la infancia, pero le estaba dando la vida. El diario, ahora en su regazo, estaba empapado por la lluvia que se filtraba. El cuero desprendía un olor a animal mojado y la tinta, supuso, se corría, borrando la única prueba de su mentira. Se dio cuenta de que el poder nunca había residido en el libro en sí, sino en la ignorancia de Anselmo, en su miedo a la palabra escrita. El libro era un fetiche, un símbolo. Su verdadera arma habían sido las mentiras. Viajaron durante horas en esa oscuridad miserable y húmeda. La carreta rara vez aminoraba la marcha, salvo para cruzar ríos crecidos que amenazaban con arrasarlo. El amanecer los encontró en un paisaje completamente diferente. La selva costera había dado paso a colinas áridas y secas. El aire ya no olía a sal y descomposición, sino a polvo
y mezquite. Justo cuando el primer sol pálido y enfermizo atravesaba las nubes grises, la carreta se detuvo bruscamente en las afueras de un pueblo mucho más grande, un lugar con casas de 2 pisos y calles adoquinadas. Salina Cruz. «Aquí van», dijo el carretero con voz ronca. Ni siquiera los miró. Miraba al frente, ansioso por regresar a la oscuridad antes de que saliera el sol. «Llévenselos», dijo Matilde, exhausta, entregándole el diario mojado. Era lo justo. El hombre la miró con auténtico horror y la empujó hacia atrás como si le estuviera entregando una serpiente. «No quiero esto», siseó. «Es una maldición. Quémenlo, tírenlo al mar y no le digan a nadie quién los trajo. Anselmo tiene ojos hasta en el infierno». Azotó a las mulas y la carreta desapareció calle abajo, dejándolos solos en el barro, a las afueras de un pueblo desconocido. Matilde yacía inmóvil en el barro de la calle, con el olor a polvo y a ciudad extraña, llenándole los pulmones. Sus 6 hijos se acurrucaban a su alrededor, una pequeña isla de miseria en medio de la calle principal de Salina Cruz. El pueblo despertaba. Hombres con sombreros limpios pasaban a caballo, mujeres con chales de seda se dirigían a la iglesia. Y todos las miraban con esa mezcla de lástima y desprecio reservada para los indígenas desplazados, para los sin tierra. Vio a un policía en la esquina, su impecable uniforme azul, el fusil al hombro. Sintió el peso del broche en la cintura y el miedo la paralizó. Allí la ley existía, pero supo instintivamente que no estaba de su lado. Una viuda con 6 hijos, cubierta de barro, con una joya robada, sería arrestada antes de que pudiera dar 10 pasos. El carretero había desaparecido, y con él su último vínculo con el mundo que conocía. Estaban solos, expuestos. «Mamá», susurró Inés aferrándose a su falda. «Tengo frío». La lluvia había parado, pero el aire de la mañana era húmedo y cortante. Matilde agarró a sus 2 hijos menores de la mano y empujó a Tomás. «Camina rápido, aléjate de esta calle». Se adentraron en los callejones, un laberinto de basura, perros flacuchos y olor a orina. Encontró un agujero, la esquina de un muro derruido detrás del mercado, oculto por montones de cajas de madera podridas. «Aquí», ordenó. «Siéntense. No se muevan». Los niños se desplomaron exhaustos sobre la tierra húmeda. Se sentó con ellos, de espaldas al callejón, formando un muro humano. Sacó el diario. El cuero estaba hinchado y deformado por el agua. Lo abrió. Las páginas eran un borrón de tinta líquida. Las palabras que la habían salvado ahora eran solo manchas azules y negras sin sentido. El libro era un peso muerto. Su poder se había disuelto con la lluvia, revelando la mentira sobre la que se había construido su escape. Lo contempló un largo instante. Luego, con metódica calma, comenzó a arrancar las páginas una a una, rompiéndolas en tiras y enterrándolas en el barro fétido del callejón, mezclándolas con la basura. Destruyó la prueba de su mentira. La única conexión que le quedaba con el barco fantasma era un entierro. El entierro de la mujer que había sido la viuda de Esteban. Ahora el broche, con manos temblorosas, lo sacó de su cintura por primera vez a la luz del día. El pálido sol golpeó la piedra y la joya pareció estallar en llamas. Era un enorme rubí, de un rojo intenso, rodeado de diamantes que brillaban con un fuego frío y blanco. Era obscenamente hermoso. Era el objeto más peligroso que jamás había tocado. «Mamá», susurró Tomás, con sus enormes ojos fijos en la joya. Esto es de los jefes. Pensarán que lo robamos». Su hijo de 12 años entendía el mundo mejor que muchos hombres. Tenía razón. No podía venderla. No así. Volvió a mirar la joya. El brillo rojizo le recordó el olor a óxido de la cabaña. Le recordó su zapato de charol. Aquella belleza era el precio de una vida, quizá de varias. Tenía que lucirla con la misma inteligencia brutal con la que la había robado. No podía ir a un joyero decente en la calle principal. Esos hombres eran amigos de otros ricos como Anselmo, como los dueños del barco. La entregarían a los federales sin pensárselo 2 veces. Necesitaba a alguien como ella, alguien que viviera en la sombra, alguien que comprendiera el valor del secreto y el precio de la discreción. Una casa de empeños, un prestamista en la parte más oscura del puerto,
Alguien que compraba almas sin hacer preguntas. Guardó el broche, sintiendo su peso contra su estómago vacío. El hambre de sus hijos era un dolor agudo. Sacó la última lata de sardinas del bolso de Tomás. El niño la miró con ojos interrogativos. «Come», dijo, «es la última». Abrió la lata con el cuchillo y repartió el pescado azul entre los 6. Comieron con las manos en silencio, devorando la comida fría en aquel sucio callejón. Fue un festín macabro, un banquete comprado con el secreto de un asesinato. Era el sabor de la supervivencia. Cuando terminaron, les limpió la boca con el dobladillo de la falda. Se levantó, decidida. Miró a Tomás. Ya no era un niño, era su compañero, su soldado. «Cuídalos», le dijo en voz baja y firme como el acero. «Tengo que vender algo. Conseguiré dinero para el tren. Un tren que nos llevará lejos, al norte, donde el mar no pueda tocarnos». Le entregó a Tomás el pequeño zapato de charol que guardaba. «Si no regreso antes del atardecer, si me pasa algo, coge a tus hermanos y corre. Corre a la iglesia, pídele ayuda al cura, enséñale esto. Dile que Anselmo nos persigue». Le estaba dando a Cintos, su hijo, una carga imposible, pero era la única herencia que podía dejarle. Tomás agarró su zapato, no lloró, solo asintió, sus ojos oscuros llenos de una terrible gravedad. «No tardes, madre». Matilde se ajustó el chal, ocultando el barro y las manchas de sangre seca de su blusa. Con el broche de rubí prendido en un puño dentro del bolsillo y el peso de 6 vidas sobre sus hombros, salió del callejón. Caminó hacia el ruido del mercado, una sombra entre la multitud, un fantasma descalzo que llevaba en su interior el precio de un reino. Vendería su secreto o moriría en el intento. No tenía ni idea de a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse de las calles limpias y de las miradas de la policía. Se aventuró en el laberinto del mercado, más allá de los puestos de fruta y carne fresca, por los callejones donde el sol no llegaba. El aire olía a pescado podrido, pulque derramado y carbón. Allí la gente no la miraba con desdén, la miraban con la misma indiferencia de quien reconoce a un igual en la miseria. Preguntó a una anciana que vendía hierbas secas. Su voz era apenas un susurro. ¿Dónde puedo empeñar algo? ¿Algo de valor? Sin preguntas. La anciana levantó la vista con los ojos nublados por las cataratas y la observó. Vio el barro, la desesperación, la ropa fina pero andrajosa de Tomás que Matilde le había puesto al niño. Vio a una mujer huyendo. «Al final de esta calle», dijo la anciana, con la voz como el raspado de hojas secas. «Busca la puerta roja con el ojo de hierro. Se llama El Turco. Pero ten cuidado, hija. El turco no pregunta, pero colecciona con el alma». Matilde asintió. «No me queda alma que coleccionar», murmuró. Se giró y caminó hacia la puerta roja, sintiendo el broche en su mano sudorosa como una brasa viva. La puerta roja estaba al final de un callejón sin salida, tan estrecho que las paredes de adobe parecían inclinarse unas contra otras, listas para aplastarla. El aire allí no se movía, estaba estancado con agua estancada. Mezcal barato y los restos podridos del mercado a unos metros. No se oía ningún sonido, salvo el goteo rítmico de una tubería rota y el zumbido de moscas gordas y azules. La puerta misma se estaba descascarando. La pintura roja se agrietaba, dejando al descubierto la madera gris y muerta que había debajo. En el centro, a la altura de los ojos, había un pequeño adorno de hierro forjado. Un ojo de hierro que parecía observarla con una malicia fría e inorgánica. Matilda levantó el puño para golpear, pero su mano se detuvo. El consejo de la anciana resonó. «Sé una serpiente con el alma». Se tragó el amargo sabor del miedo. Sus hijos la esperaban. Llamó 3 veces, un sonido seco que murió al instante en el aire denso. La puerta no se abrió con un chirrido, sino que se deslizó casi en silencio, revelando una oscuridad total. Una mano pálida, de dedos largos y limpios, emergió de la oscuridad y le indicó que entrara. Matilde entró, cruzando el umbral desde la luz grisácea del callejón, hacia un crepúsculo que olía a polvo viejo. El interior no era un taller, era una tumba de objetos muertos. No había oro ni plata a la vista, solo los tristes restos de otras vidas desesperadas. Viejas guitarras con las cuerdas rotas colgaban de las paredes, medallas militares descoloridas, un único candelabro de plata deslustrado,
libros encuadernados en cuero desmoronándose por la humedad. El aire era denso, cargado con el olor a papel viejo, café frío y algo dulce y químico, como veneno para ratas. Detrás de un pesado escritorio de madera oscura estaba sentado. El turco no era el hombre corpulento y amenazante que ella había imaginado. Era pequeño, casi frágil, vestido con un traje oscuro e impecable que contrastaba absurdamente con la mugre del lugar. No levantó la vista cuando ella entró. Estaba concentrado en pulir meticulosamente unas gafas redondas con un pañuelo de seda. Tenía las manos pálidas, las uñas perfectamente limpias. Era una anomalía aterradora en ese callejón. «Cierra la puerta», dijo con voz suave, casi un susurro, con un acento extraño que Matilde no reconoció. El sonido de la pesada cerradura de hierro al cerrarse resonó en el silencio, un sonido inequívoco que le provocó escalofríos. La trampa estaba cerrada. Matilde avanzó hasta estar frente al escritorio. Se sentía sucia, como un animal de barro en un santuario oscuro. El corazón le latía con tanta fuerza contra las costillas que estaba segura de que él podía oírlo. El turco se puso lentamente las gafas y finalmente levantó la vista. Sus ojos, magnificados por los cristales, eran planos, grises y completamente carentes de emoción. La miraban, desnuda, la evaluaban. «Te envía la anciana del mercado», dijo sin preguntar. «¿Tienes prisa? Tienes miedo y tienes algo que no te pertenece». Su voz suave era una caricia fría. «Enséñamelo». Era una orden, no una petición. La mano de Matilde temblaba con tanta fuerza que apenas podía abrir el puño. El miedo y el hambre la debilitaban. Se sentía estúpida, una niña jugando a un peligroso juego de adultos. Con fuerza de voluntad, abrió la mano y dejó caer el broche sobre la madera oscura y pulida del escritorio. El contraste era brutal. La joya, incluso en la tenue luz de la habitación, iluminada solo por una lámpara de aceite, pareció cobrar vida. El rubí central latía como un corazón de carbón ardiente, y los diamantes a su alrededor absorbían la escasa luz, devolviéndola en destellos fríos y blancos. Era un objeto de otro mundo, un objeto que gritaba crimen. La expresión del turco no cambió ni un ápice, no jadeó, no se inclinó hacia adelante. Su quietud se volvió absoluta, la quietud de una araña que observa a una mosca entrar en su tela. No la tocó, simplemente la miró. Matilde sintió un sudor frío correr por su espalda. El olor a pescado podrido en sus manos le parecía insoportable. Pensó en Tomás con su rostro serio, observando en el callejón. Pensó en Sofía llorando de hambre. Pensó en Anselmo destrozando el barco. El silencio se prolongó hasta que Matilde sintió que se rompería. El turco extendió un dedo pálido y sin tocar la joya, la giró sobre el escritorio. Acercó la lámpara de aceite, cuya llama amarilla danzaba. La luz incidió en las facetas del rubí, proyectando un reflejo rojo sangre en la pared tras él. Matilda oía el rugido de su propia sangre en los oídos. Cada segundo era una tortura. «Es robado», declaró el turco. Su voz, tan plana como sus ojos, no era una pregunta. Era el cierre de un trato. Matilda tragó saliva con dificultad, con la garganta seca como el polvo. «Es un pago», susurró con la voz seca, casi inaudible. «Un pago por una vida perdida en el mar». Era una verdad a medias, pero sonaba hueca incluso para ella. El turco finalmente lo tocó. Lo levantó con las yemas de sus dedos limpios, como si manipulara un delicado insecto. Lo sopesó en su mano pálida. Entonces la miró directamente a los ojos, y ella sintió que esos ojos grises podían ver el barco, el diario y el miedo de Anselmo. «Esto vale una fortuna en la capital». «Miles de pesos», dijo en voz baja. Matilde sintió una chispa de esperanza. «Aquí», continuó, y la chispa se apagó. «Aquí no vale nada. Vale problemas. Vale la atención de los federales. Vale la pena que un hombre como don Anselmo te siga al infierno». El nombre. Ella conocía el nombre. A Matilde se le heló la sangre. El turco dejó caer el broche sobre el escritorio con un golpe seco. El juego había terminado. «Sabe que lo tienes», mintió el turco, y Matilde casi se desplomó.
desploma. Me mandó un mensaje esta mañana diciendo que una viuda vendría con algo robado, que lo comprara barato y se lo avisara. Matilde dejó de respirar. Anselmo lo sabía. Todo había sido una trampa. Pero soy un hombre de negocios, no un informante, continuó el turco, sonriendo por primera vez, una visión aterradora. Te doy 100 pesos, no por la joya, por tu silencio, para que desaparezcas de esta ciudad antes de que él llegue. 100 pesos. La palabra fue una bocanada de aire robado. Pesos. Era una miseria. Era el precio de un burro, no la salvación. Era un insulto escupido ante el peligro que había enfrentado, pero también era más dinero del que había visto en toda su vida. Mis hijos, son 6. Necesito el tren. Un tren al norte, lejos, a Ciudad Juárez. Necesito más. El turco se encogió de hombros. La sonrisa se desvaneció. Su rostro volvió a quedar plano. 100 pesos. O te vas ahora mismo con tu piedra brillante y le enviaré un mensaje a quien sepas que te espera en el puerto. Tienes 10 segundos para decidir, viuda. 9, 8. La manecilla de un reloj invisible en la habitación marcaba el ritmo de su frase. 7, 6. Matilde se quedó mirando la puerta cerrada, el pesado cerrojo de hierro. Podía gritar, pero ¿quién la oiría en ese callejón de la muerte? Podía correr, pero ¿a dónde? El turco tenía razón. Anselmo tenía ojos para todos. 100 pesos no era una fortuna, era un boleto de autobús, era el precio de la gasolina para la camioneta de Anselmo, era el soborno para el policía de la esquina. 100 pesos, era el precio exacto de su silencio, el precio de su desaparición. Era una miseria, un insulto a la valía del chico de los zapatos de charol, pero era más que nada, era el precio de un tren al norte. Acepto, dijo. Su voz era un graznido seco, el sonido de la rendición. El turco no sonrió. La victoria no le causaba ningún placer. Era simplemente el estado natural de las cosas. Con una lentitud exasperante, abrió un cajón de su escritorio. No sacó monedas de oro, ni siquiera billetes limpios. Sacó un fajo de billetes sucios y arrugados, manchados de grasa y quién sabe qué más. Olían a mercado, sudor y pescado. Los contó uno a uno sobre la madera pulida, alisándolos con su mano pálida. 10, 20, 50, 80, 100. 100 pesos en billetes de 1 y 5 pesos, una suma patética que representaba el rescate de un rey. Le ofreció el dinero. Matilda, con la mano sucia de barro y arena, la misma mano que había sostenido diamantes, recogió los billetes y los metió en el profundo agujero de su blusa. El turco recogió el broche. La joya desapareció en su mano pálida y luego en el cajón, que se cerró con un sonido sordo y final. Cuando Matilde se dio la vuelta para irse, la suave voz del turco la detuvo. Viuda, se giró, con el corazón en un puño. Anselmo no olvida, dijo, puliendo sus gafas de nuevo, como si la conversación ya lo aburriera. Y tiene los brazos larguísimos. 100 pesos te pueden comprar un tren, pero no te comprarán el olvido. Si yo fuera tú, no me quedaría en Ciudad Juárez. Si yo fuera tú, cruzaría el río, desaparecería de este país, porque ese rubí tiene memoria, y ahora yo también. Fue una última advertencia. Un recordatorio de que había escapado de la trampa de Anselmo solo para caer en la red del turco. Había cambiado de amo. Agarró el cerrojo de hierro, lo levantó con sus últimas fuerzas y salió corriendo al callejón. La luz grisácea del día la golpeó como un castigo. Le dolían los ojos. El aire del callejón, antes fétido, ahora olía a libertad. Corrió como no había corrido desde niña, las notas arrugadas arañándole la piel, el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Esperaba que un brazo la detuviera, la voz de Scar en cada esquina, la mirada de Anselmo en cada sombra, pero no había nadie, solo los perros flacos que rebuscaban en la basura y la observaban pasar sin interés. El miedo le dio alas. Cruzó el mercado apartando a la gente. Un fantasma frenético que olía a mar y barro corría hacia sus hijos, su única ancla en el mundo. Llegó al muro derrumbado, sin aliento, con el pecho ardiendo. Vio a Tomás. El niño estaba exactamente donde ella lo había dejado, pálido como la cera pero erguido.
Sus hermanos estaban acurrucados detrás de él, durmiendo de cansancio. En su mano, Tomás no sostenía un palo ni una piedra, sostenía su pequeño zapato de charol, lo sostenía como un arma, como un estandarte. Al verla, sus hombros, tan tensos por el peso de la responsabilidad, finalmente se hundieron. El alivio en su rostro fue tan profundo, tan doloroso, que Matilde casi se desplomó. «Ya está», dijo, tomándole la mano. «Vámonos, tenemos el dinero». No le preguntó si había tenido miedo. Sabía que sí. Corrieron por los callejones, una procesión extraña y sucia. Una madre, 6 hijos, 2 carteras vacías y un fajo de billetes sucios. Corrieron hacia el humo negro que teñía el cielo, el Butsimtu. Silbido estridente de la locomotora de vapor. La estación de tren era un destartalado edificio de madera, lleno de gente gritando, gallinas enjauladas y soldados fumando. Matilde se dirigió a la taquilla. Un pequeño agujero enrejado. Empujó los billetes arrugados hacia el hombre. 7 billetes, dijo con voz ronca. «¿A dónde?», preguntó sin mirarla. «Al norte, hasta donde esto pueda llegar». El hombre contó el dinero con desdén. «Ciudad Juárez», dijo. «Vagón de carga de 3ª clase». Le dio los pequeños trozos de cartón. Eran su pasaporte para escapar del infierno. El vagón de 3ª clase exigía hollín, sudor humano, animales y desesperanza. Era un corral de madera sobre ruedas, lleno de familias como la suya, huyendo de algo y sin rumbo. Matilde encontró un lugar en el suelo entre un fardo de heno y una familia indígena que no levantó la vista. Acurrucó a sus hijos, creando una fortaleza con su propio cuerpo. La locomotora emitió un silbido penetrante, un rugido mecánico que provocó el llanto de Sofía. Entonces, con una violenta sacudida que los arrojó uno contra el otro, el tren comenzó a moverse, lento al principio. Luego, ganando velocidad, los sucios edificios de Salina Cruz pasaron por la abertura. Al tomar la curva que se alejaba de la costa, Matilde miró por última vez por la abertura. Vio el océano. Era una línea gris, plana y distante, el monstruo que le había arrebatado a Esteban y le había dado el bote, el monstruo que casi la había devorado. Sintió una profunda náusea, una mezcla de alivio y pérdida. Ya no tenía el diario, ya no tenía el broche. El turco se había quedado con su alma, a precio de sangre. Pero al entrar el tren en el desierto polvoriento, metió la mano en el bolsillo de su falda. Sus dedos callosos y sucios se cerraron alrededor de un objeto pequeño, duro e inútil. El zapato de charol. No lo tiró, lo conservó. Era su único trofeo. No la hizo rica ni poderosa, pero le había costado todo. El tren traqueteaba hacia el norte, llevándola a ella y a sus 6 hijos hacia un futuro tan árido y desconocido como el desierto que se extendía ante ella. Había cambiado un tesoro inimaginable por 100 pesos sucios y una oportunidad. Había cambiado el oro de los ricos por la vida de sus hijos. Miró a Tomás, que finalmente se había quedado dormido, con el rostro sucio y sereno, y supo, con absoluta certeza, que había hecho el mejor negocio de su vida. El barco no la había hecho rica, la había hecho libre, y a medida que el tren la alejaba cada vez más de don Anselmo y del mar, Matilde comprendió que la verdadera supervivencia no consistía en encontrar tesoros, sino en tener el coraje de venderlos por el precio justo, y el precio de sus hijos, lo supo entonces, era inconmensurable. ¿Y tú? ¿Qué crees que hizo Matilde con ese zapatito de charol cuando finalmente llegó al norte? ¿Lo guardaste para siempre como recuerdo o lo enterraste en el desierto, dejando atrás el último fantasma del barco? Cuéntamelo en los comentarios.